que estos fallos de la regulación reciban respuesta adecuada. Una situación que ahora está estabilizada por medidas extraordinarias y decisivas de los gobiernos y los bancos centrales, no recibirá solución permanente y razonable. Uno no puede pensar en un futuro donde los bancos centrales estén suministrando liquidez como lo hacen ahora, ni en un futuro donde los déficits públicos en muchos países superen el 10%, o una situación en la que absolutamente todos los componentes del balance de un banco reciben garantías. Esto realmente no es una situación normal. Es, por definición, tan transitoria como transitorias deben ser las medidas. Pero el sistema volverá a una situación sostenible cuando estos fallos de regulación reciban esa atención. Y obviamente aquí, afortunadamente, hay también un gran nivel de consenso. Un nivel de consenso que se plasma en las declaraciones que escuchamos a los líderes de los dos lados del Atlántico, a líderes europeos también, a el acuerdo que se va a alcanzar sobre la posición europea respecto del G20. Es muy afortunado el ver que al menos el diagnóstico se ha compartido y los objetivos fundamentales se comparten. Objetivos que serían, primero, hacer sostenible al sistema financiero, lo que requiere medidas tanto para el conjunto del sistema, y aquí es donde juega un papel excepcional la supervisión macroprudencial. En segundo lugar, medidas también de sostenibilidad al nivel de las instituciones. Hay que introducir o modificar regulaciones del riesgo de liquidez y del riesgo de crédito, por supuesto, y medidas a nivel individual. Medidas que tengan que ver con los incentivos que tienen los individuos a asumir riesgos sin sufrir eventualmente la penalización cuando las cosas no van bien. Y tenemos toda esta discusión sobre los incentivos y remuneraciones en el sistema financiero que de alguna manera deberá recibir atención. Un segundo objetivo de estas reformas sería reforzar la resistencia a los shocks, la resistencia a futuros shocks, porque en el futuro seguirá habiendo perturbaciones que impactan al sistema financiero. ¿Y cómo estamos seguros de que las entidades financieras y el sistema en su conjunto tienen más resistencia? Pues sin duda revisando las regulaciones de capital, revisando las regulaciones de reservas, reforzando la gestión de riesgos y conduciendo a nivel general pruebas de estrés del sistema financiero que merezcan ese nombre y que no se limiten a ser meros ejercicios teóricos que no tienen en cuenta los llamados riesgos de cola, sino realmente riesgos concentrados en una zona cercana a la normalidad. Y tercer objetivo, obviamente, sería el ampliar el perímetro regulatorio. Sin duda que toda entidad sistémicamente relevante debe estar dentro del perímetro de la regulación, al nivel que sea necesario, que en ocasiones puede ser el mero registro e información de actividades, en otras situaciones puede implicar además supervisión. No olvidemos que hay entidades que contribuyen al sistema financiero, como las agencias de rating, por ejemplo, que han sido consolidadas en su papel por los reguladores, puesto que hay muchas regulaciones que establecen el blanco o el negro dependiendo de que uno sea AAA o no. El regulador ha consolidado las agencias cuando a las agencias no se les puede exigir, hasta ahora, transparencia en el proceso de rating, transparencia en sus metodologías o integridad en lo que se refiere a evitar conflictos de intereses. Y estos conflictos pueden surgir siempre cuando es quien emite títulos aquel que retribuye a quien concede la calificación. Estos son asuntos que están sobre la mesa a buen seguro recibirán trato y compromiso político en la reunión del G20, trasladable luego, esperemos, a otros foros. Se trata con todo esto de conseguir que las entidades mejoren su nivel de transparencia, que las regulaciones públicas tengan una orientación anticíclica y no procíclica, como ocurre en algunos casos, por ejemplo, con las normas contables o con la regulación de capital, donde escasea allí donde resulta más necesario. Y seguramente una de las contribuciones españolas a los compromisos futuros es la bien experimentada y tantas veces citada regulación que se refiere a las provisiones dinámicas, que pocas entidades financieras alabaron en su día, pero que hoy, con la perspectiva de lo que ha ocurrido, han servido muy claramente de una primera línea de defensa frente al aumento de la morosidad. Y, por último, la orientación de medio plazo es un elemento fundamental en lo que tenemos por delante. Uno de los elementos centrales que hay en la discusión, y voy terminando, hoy día es
la reforma del ámbito de supervisión en Europa. Se está repensando en qué medida esta combinación de una supervisión macroprudencial no existente, junto con una supervisión microprudencial, es decir, de las entidades que, estando coordinada, porque hay comités europeos de coordinación que han funcionado de manera crecientemente satisfactoria, siguen teniendo muchas especificidades nacionales y siguen reflejando muchas culturas específicas, en un mundo en el que estamos en presencia de un marco europeo integrado. Es más, los mercados financieros son cada vez más efectivamente globales. Hay una inconsistencia aquí que se ha tratado de cerrar. La Comisión encargó a un grupo capitaneado por el señor Larosière, que fue gobernador del Banco de Francia, todos recordarán, que produjera un informe con recomendaciones. Estas recomendaciones han sido avaladas por la Comisión, que a su vez presentará para decisión formal del Consejo Europeo en mayo una propuesta específica sobre cómo alinear y coordinar a nivel europeo de mejor manera la supervisión microprudencial con la creación de un nuevo órgano paneuropeo y la supervisión macroprudencial, respecto de la cual la propuesta del informe Larosière es poner al Banco Central Europeo y al Sistema Europeo de Bancos Centrales, con los componentes de su Consejo General y con las autoridades de supervisión en el centro de esta responsabilidad. Yo creo que es un acierto en estos términos generales, porque si alguien tiene experiencia y capacidad técnica para realizar análisis macroprudencial, para contemplar y analizar lo que ocurre en el conjunto del sistema y no entidad a entidad, si alguien tiene la capacidad de pensar en el impacto que pueden tener los ratios de endeudamiento excesivos, o la capacidad de eventualmente producir alertas tempranas para evitar que el crecimiento excesivo, por ejemplo, de la deuda contribuya a hacer más grave una crisis, estos son los bancos centrales. Esta ha sido la posición tradicional del eurosistema en cuanto a la cercanía entre bancos centrales y supervisores, y ahora se trata de coordinar y añadir este nuevo input para beneficio de todos. Hay mucha concreción pendiente en estas propuestas, por supuesto, así que no voy a entrar en mucho más detalles, sino concluir esta exposición reconociendo, como hacía al principio, que vivimos momentos difíciles en el ámbito financiero y en el ámbito económico. Las perspectivas para 2009 son de crecimiento negativo en el ámbito de Europa. Las presiones inflacionistas han cedido enormemente, aunque se espera en cuanto a crecimiento una recuperación para el año próximo. Así que los momentos por los que pasamos son momentos difíciles, pero yo creo que hay elementos que deberían suscitar también confianza. Confianza en la medida en la que el diagnóstico de las causas de la crisis financiera es